Hola Juan Pablo. ¿Me escucha Juan Pablo? Sí, profe, estaba desconectando el... Súper. Quiero probar una cosita. Lo que pasa es que tengo un problema que no puedo compartir pantalla, pero eso ya me lo dijeron ¿Ya? de la U. Ahí tú me escuchas bien, ¿cierto? Bien. Ahora no escucho nada. Es que están corrigiendo ahora, Sí. Felipe. Si ves que está conectado Felipe Cisterna ahí, el jefe de carrera, entonces nos va a ayudar a solucionar el... ¿Puedes compartir? Ahí sí, el compartir. Ahora sí, Felipe. Parece que tiene que estar él autorizando. ¿Me escuchas bien, cierto? Felipe desapareció. ¿Me escucha Juan Pablo? ¿Sí, yo escucho bien? Juan Pablo, Escucho. ¿escuchas bien? Sí. Ya, fantástico. Hay un zumbido, pero se escucha. ¿Ah? Hay un zumbido, como si tuviese un televisor encendido, pero sin señal. Ya no, pero no importa, eso es un ruido... Pero es muy fuerte, es molesto. ¿No? Queda por debajo de la voz, así que no hay problema. Sí. Lo que pasa es que quiero grabar el noticiero, por eso... Hola Magda, ¿cómo estás? El COVID-19 trajo a las ligas de fútbol amateur chileno. Así lo relata Héctor Estuardo, quien lleva más de 30 años desempeñándose como árbitro. ¿Qué onda? Estamos ensayando con los chiquillos. Muy bien. Ahí Juan Pablo, ¿se fue el sonido de fondo? Sí, el zumbido sí, se fue. Ya. Hola Lore, ¿cómo estás?
¿Y ahí está el sonido, Juan Pablo? No, no, ya no se escucha ese sonido molesto. Ya. No voy a usar. Voy a poner un poquito de música, a ver si escuchan música, ¿ya? ¿Escucha la música? Perfecto. Ahí estoy, están viendo el Adobe, ¿no? Ahí están viendo el Adobe, ¿cierto? Juan Pablo, Sí, profe. súper. Magda era la única canción que tenía. Pena, profe. Tienes que abrir tu micrófono. Tienes que abrir tu micrófono, Magda. Te escuchamos. Magda, parece que está en otra. Juan Pablo, ¿tú me escuchas bien, cierto? Sí, escucho bien. Ya, maravilloso. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Sí. Hola, profesor, ahí sí. Bien, gracias. ¿Escuchas música? Escucho música. Ya. Y estás viendo el Adobe, ¿cierto? ¿Está grabando? El Adobe, sí. Ya. Sí. Perfecto. Magda, no te agarres la cabeza. ¿Escuchan a mi perrito ladrar? ¿Qué también? Sí. Ya. A ver si ahora lo silencio. ¿Aún se escucha? ¿Escuchan ahí, chiquillos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, lo que pasa es que le vinieron a dejar la comida al perrito, así que me esperan un segundo. Los dejo con esa música súper entretenida. Perdón, chiquillo. Ay, ahora se escucha como más FM, profe. Es que estoy con Con micrófono. Sí.
para poder controlar todo, si no, no vamos a poder hacer el trabajo de hoy. Están viendo cómo uso la pantalla compartida, ¿cierto? Sí. Con Adobe. La Magda no tiene ¿Micrófono? su micrófono abierto. Como que me está hablando o que está No, ensayando, ¿no? es que está el Javi en la pieza al fondo. Ah, Está como ensayando, ¿no? Parece que sí. Ya. Todavía nos faltan compañeros para comenzar. Solo de curiosidad, para entender un poco el Zoom, ¿qué están viendo ustedes? Aparte del Adobe, ¿qué más ven? a un costado con las miniaturas nuestras. Ah, se ven. Y se ven los participantes que estoy moviendo. Sí. Es ¿Sí? que depende de lo que uno ponga en la grilla. Porque uno Claro, puede seleccionar que verlo a usted nomás, por ejemplo. claro, yo lo estoy viendo a todos, pero arriba. Estoy viendo el chat porque yo marqué el chat. Perfecto, ya. No, es solo curiosidad. Pero en definitiva, ustedes no ven, porque abrí la ventana participantes. Ustedes no la ven. Yo también. Ah, a ver. No, desde mi pantalla, en mi pantalla. Es lo que tengo No, salvo que compartido. la abra. No, no, si la abre usted no la veo, pero si la abro yo, obviamente la veo. Sí, Tenía la lógico. duda porque yo. Sí, a eso voy yo, que es lo que pueden ver ustedes y no ven. No, solamente el Ya. Adobe en este caso. Es que ha habido profesores que han tenido chascos con Zoom. Han Bueno, compartido material Sí, triple X. un poco triple X. un poco, Bastante. Digamos que bastante. artístico, pero igual. Sí, en realidad tenía un sentido artístico. No, yo no tengo nada así de fome. Soy fome para eso. Tengo puras clases acá nomás. Ah, ya. Entonces está la segura. Hay un Creo. profe en la que Ahora se abajo. ve su escritorio, profe. Sí, no hay problema. Sí. Tengo Hay nada. una carpeta que dice reprobados primer semestre. Lo más que les gustó el otro día cuando les mostré mi WhatsApp y sería Periodistas Congreso. Ahí tengo toda la información que está saliendo en el Congreso antes que cualquiera. Vamos a ver. Perfecto. No, solo curiosidad, porque pensé que se podía duplicar el, el chat, el Zoom, por muchas veces, pero no pasa eso. Ya, perfecto. Entonces, participantes 5. Ah, pero es Qué raro eso. temprano, ¿o no? ¿A qué hora partimos nosotros? 6:30. Ah, ya. Estamos bien entonces. Yo estoy un poquito más ansioso.
Bueno, ahora que llegó el alimento el perro, quiere que le dé comida. Y no va a joder hasta que no le dé. ¿Me permiten este minuto de confianza con él? Aparte que alcanza, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, a todas. Hola. Se escucha como un ruido, profe, como un zzzz. Sí, de repente. Como el televisor apagado. O sea, como el televisor pequeño. Debe ser el ruido del micrófono. Oh, ahí ya no sé. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Hola, Efren. Hola, Fren. ¿Qué cuentan? ¿Cómo va la tarde? Bien, con frío. Bien, con sueñito. Bien, con harto trabajo. Veo al profesor ahí moviendo cables. Sí, debe estar arreglando como el estudio o algo así. Exacto, preparando Dando comida al perro. nuestro estudio radial. ¿Sí tomaron once o no han comido nada todavía? Todavía no, yo. No, todavía nada, yo tampoco. Yo como 10 veces al día. Okay. ¿Les molesta mucho Yo como el ruido? siempre estoy... ¿Cómo? Se escucha ratos nomás, profe. Ah, ya. No, entonces dejémoslo ahí. Como que tiene silenciado el micrófono, ¿Yo? parece. ¿Quién tiene silenciado el micrófono? El profe. Entonces ¿cómo me escuchan? Sí. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí se escucha. Bajo, pero sí. ¿Y ahora me Se escucha escucha. mejor? ¿Y ahora? ¿Mejor? ¿Quién Sí, está hablando? profe. Ya. Mejor. Ah, el profe. El Juan Pablo tiene cara de querer hacer un despacho en vivo. Hola, gente, tengo preguntas para todos.
Tengo hartas buenas noticias para hoy, ¿eh? ¿Por qué han estado malas? Cuéntanos. Universitariamente hablando. ¿Nos van a rebajar el arancel el próximo semestre? ¿Ya? ¿Que son buenas? No, ella está preguntando. Es una pregunta, es una pregunta. Ah, es una pregunta. No tengo idea. Ojalá. Si sabe, ya dígalo. Que lo diga. ¿No será que nos van a conceder gratuidad? ¿Te imagináis? Oh, sería lo Soy máximo. soy el menos indicado para responder esas preguntas. Que nos Ah, den la Junaef. por eso don Felipe se estaba haciendo preguntas vía correo. ¿Verdad? Yo todavía no le he respondido, no tuve tiempo. Ah, es cierto, yo igual me quedé así como, wow, ¿qué pasó? Ah, ¿Cuándo mandó correo? Que no Hoy. está medio desenchufado. Hoy en la Voy como a mediodía, revisar. ¿no? No lo he visto, voy a revisar. Todo no. Así, pero así como llenar una ficha CAS, así por si nos manda a la universidad una caja de comida. Ya, chiquillos, comencemos. Una caja Ya. de comida de copete. Comencemos A la mí me clase sirve en de todo hoy. caso, ¿no? Una caja de comida, ya. Chao. No me escuchan, no me escuchan, no me Sí, escuchan. profe, se Te escucha, escucha. pero bien bajito. Ah, ya. Le gustaba más el micrófono, entonces, ya. Yes. Ahí sí, con toda la actitud. Vamos a... No me escucho dos veces. Bien. Vamos a abrir esto. Lo primero que les quería contar y decir, bueno, felicitar a todos los que enviaron sus trabajos. Súper bien, súper bien. No tengo muchas críticas a cada uno, sino que porque fueron progresando desde la primera tarea hasta la última. Entonces, quedé bien contento con los podcasts que enviaron y los libretos que pudieron desarrollar para el noticiero en vivo. Esta, esta clase creo que es la número 8 y con esta terminamos un primer ciclo. La idea es que ahora promediemos estas notas para tener nuestra primera nota que va a valer un 30% del total de ellas. No sé si yo les expliqué que me pidieron entregar un formato de evaluaciones. Se los expliqué en algún minuto, ¿no? No me acuerdo. ¿Que recuerde, profe? No. No me acuerdo. Profe, nos han dicho lo mismo, así que me imagino que eso. Ya. Yo me acuerdo que nos dijo algo de que eran 3 evaluaciones. Exactamente. Hay 3 evaluaciones. Las primeras 2 valen 30% de la nota total y la última un 40%. ¿Ya? En este ciclo... Oye, yo no le escucho nada al profe. ¿Y ahí me escucha mejor? ¿Y a nosotros nos escucha? Yo le escucho súper bien, profe. Por lo menos. A mí me sale como que lo tiene silenciado. Sí, lo tengo silenciado, pero me debería escuchar igual. A mí me llega bien, por lo menos. Acá llega bien también fuerte. ¿Pero nos escucha a nosotros o no? Sí, a ustedes los escucho, pero al profe no. 0. Nada. De hecho, me sale como el micrófono con la rayita roja. Si lo tengo profe te silenciado. bloqueó lo que... Ya. Voy a tener que hablar más fuerte entonces. Ahí sí se escucha. Ya, ahora todos me escuchan, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, la idea es que tengamos hasta este ciclo una nota ya, que vale un 30%, después un segundo ciclo, que va a valer un 30%,
y después un tercer periodo donde vamos a hacer el podcast radial final, que va a valer un 40%. ¿Ya? Para que hoy día lo que vamos a hacer es revisar los trabajos anteriores y vamos a entrar a una semana de nivelación para quienes lo quieran. Entonces vamos a ir programando. ¿Se acuerdan que programamos algunas entrevistas para ver de locución, de Adobe, de construcción de libretos, de las materias que hemos pasado, para que todas las dudas que tengan podríamos ir despejándolas? ¿Ya? Lo bueno de esta clase es que no va a tener una tarea para la próxima semana. ¿Ya? La tarea es esa, la tarea es que nos podamos comunicar y de alguna manera de alguna manera nivelar a los que quieran y los que nos necesiten, y a otros compañeros que están un poquito atrasados porque entraron después del curso, o por la conectividad, o por algún otro motivo en especial. ¿Ya? Veamos. En cuanto al podcast que quisimos trabajar con los compañeros que lo eligieron, era usar la estructura dramática, especialmente el uso de los nudos. Hay algunos que lo lograron, algunos que lo lograron bastante bien, otros que les costó un poquito, y que era la idea de los nudos en la estructura dramática, es cambiar la tensión, ir cambiando la lógica de un relato que es predecible, ¿cierto? Un nudo en un chiste en un chiste, por ejemplo, está al final, es donde cambia todo el curso de la historia, y en definitiva ese remate hace que sea gracioso. En la estructura dramática pasa lo mismo, y podemos ir cambiando la historia de distintas maneras, cosa de mantener la atención. Pasar de un relato triste a la alegría, a la pena, después volver al comienzo. Y esa es la idea del uso de los nudos en la estructura dramática. ¿Ya? La narrativa de los detalles también, la idea era detallar de alguna manera que cada uno pudiese entregar el mensaje lo más detallado posible para mantener la atención. Detalles importantes. Me recuerdo de una abuelita, por ejemplo, uno de los relatos que compraba el pan, otra persona que le llevaba era un saco de harina, una caja de... Y al final me voy quedando con los detalles también, los detalles, pero siempre apelando a la emoción. Recuerden que la emoción no solamente es llorar, sino que la emoción es mover a la persona en el amplio espectro de los sentimientos. ¿Ya? Entonces la narrativa de los detalles yo creo que estuvo mejor lograda que para los compañeros que hicieron este trabajo. La utilización de recursos sonoros, la música de fondo, canciones y efectos, también súper bien, pero de repente habían algunos trabajos que yo le hubiese puesto más en este sentido, hubiese realzado más el relato, que contenga testimonios y uso de fuentes también súper bien. De repente las fuentes nos salen muy buenas, pero si el relato lo mantiene, lo realza, es súper importante que todo esto vaya en una receta para obtener un producto final importante. El uso de la voz como herramienta para fortalecer el relato, eso también hay que trabajarlo según lo que conversamos. Porque a veces sale muy periodístico, a veces sale muy plano. Si hay emoción, si yo estoy escribiendo una parte triste, también denotarlo con la voz.
Y el montaje en Adobe vamos súper bien, de verdad que eso era una de mis principales preocupaciones al comienzo, de cómo todos podían tener material técnico para realizar sus trabajos, y de verdad que lo están utilizando. Hay algunos detalles, y yo se los voy comentando, pero se pueden ir solucionando a medida que uno va, entre comillas, jugando con este equipo, con este software. Podríamos, ¿cuántos? Yo ahora no veo, como estoy compartiendo pantalla, voy a ver que habemos varios ya. Me gustaría escuchar uno de los de las historias COVID, que es la de Juan Pablo, que tiene harto de mucho de todo esto, mucho de estructura dramática, mucho de narrativa de los detalles, de los nudos, de la utilización de recursos de sonoros, la entrega de testimonios. Ahí falta un poquito, pero también está el uso de la voz como herramienta para fortalecer el relato, y el montaje. Vamos a escucharlo y después vamos a seleccionar otro, porque Juan Pablo lo veo en línea, por eso lo elijo, no tiene nada en particular, ¿ya? Si no lo escuchan, me avisan, por favor. Fue una mañana de julio, lo recuerda bien. Hacía frío y llovía cántaros. Fue por un café. Sí, un café. Los que venden a la salida del metro junto al señor de las sopaipillas. De pronto la vio. Estaba empapada y se acercó sin pensar. La cubrió con su paraguas. Lo miró asustada. Era casi más alta que él, de cabellos castaños y ojos café. Conversaron un rato. Su nombre era Camila. Tenía un brillo especial, contagioso, lleno de energía. Sin ninguna esperanza le preguntó si le daba su número. Le dijo, ¿por qué no? Fue evidente su sonrisa. Pasaron los días, las semanas. Hablaban casi a diario. Era psicóloga, vivía con sus padres. Nunca le dijo dónde, solo que era en un lugar mágico en las afueras de Santiago. Le gustaba su modo de hablar. Buscaba trabajo, lo buscó por mucho tiempo. Quería uno con sentido, decía ella. Lo encontró en agosto, en una fundación para niños en situación de calle. Los de ojos tristes, de piel dura y difícil abrazo. Los que muchas veces no queremos ver, pero están ahí. Pero para ella, no era solo un trabajo, era su modo de vivir. Pasaron los meses, dejó el abrigo de su mundo encantado. El cansancio le ganaba en esos interminables viajes en Metrotren. Encontró un nuevo castillo, cerca de su trabajo. En ese parque, nunca recuerdo su nombre, ese junto al río, caminaba cada día, contemplando, respirando, cosas simples, cosas que no todos podemos apreciar. Los niños la llenaban, le gustaba danzar, lo hacía cada tarde, era su escape de la realidad. Luego llegaron las manifestaciones, fue difícil, pero no sería nada comparado con lo que vendría. Nunca dejaron de hablar, pero jamás se juntaron, siempre había algo, y el tiempo siguió su curso. Luego llegó el coronavirus, cuarentena en su comuna, pero seguía trabajando. Eso la alegraba. Se adaptaba a este nuevo mundo, de miedos, distancias, incertezas, hasta que de pronto una amiga contagiada. Comenzó su cuarentena propia, obligada. Su castillo cerró las puertas, se volvió oscuro, el balcón se convirtió en su torre, atrapada entre murallas. Su luz se apagaba, el puente elevó su rampa y solo quedó el foso vacío. Perdió la piel de los niños y ese brillo triste y alegre del que tanto hablaba. Ahora danzaba sola, se encerraba en su alma como cuando reprime tu espíritu. Era incapaz de seguir el ritmo de esa realidad, el de sus propios pasos. Ya no podía acercarse a su mundo mágico para no arriesgar a su familia. Solo se veían cuando hablaban a través de una fría pantalla. Los días pasaban, siempre pensaba en la gente y en los niños que tanto amaba, pero mantenía la ilusión, acompañada de incertidumbre, aquella de las cosas que no se conocen y que dan miedo. Todo se trastoca y no brotan las palabras y la mente no comprende. Pasó su cuarentena.
Ya podía trabajar desde su casa, pero no, era Camila. Solo seguía su corazón. Decidió salir por las tardes y conversar con esos niños, con la gente de la calle. Les llevaba alimentos, a veces sabía de algún contagiado, de algún muerto, o simplemente de alguno que no aparecía más. De esos que no se muestran en televisión porque son invisibles a la mayoría. Una tarde le escribe. Tenía fiebre, se sentía cansada, había dado positivo, debía estar en su casa, estar calma en su soledad. Nunca se hizo el tiempo para verla y ya no se podía. Los días pasaban lento. Fue un viernes. Afuera de noche, le decía, tengo la nariz tapada y un ligero dolor de espalda. Todo ha cambiado. Mi destino era salir, ayudar, pero ahora todo es diferente. Mis pasos me encuentro entre puertas cerradas, junto a un pasillo, en una pieza donde paso muchas horas. De pronto sus síntomas empeoraron. La internaron. Le pidió no contarle a nadie. Se escribieron 1 o 2 veces más, hasta que una tarde dejó de contestar. Pasaron 3 días. Le escribía y dejaba mensajes sin respuesta. Quería creer que solo estaba mejorando y que tenía prohibido hablar. Pasaron 5 días. Una llamada en su celular. Camila. Su sonrisa era tan grande como aquel día del café. Matías, soy la madre de Camila. Bastaron 3 palabras y quedó tirado en el suelo por horas, preguntándose por qué nunca se vieron y por qué nunca le dijo cuánto le importaba. Bien. ¿Qué les pareció? Profesor, a mí habla con Efren. Bueno, primero felicitar a Juan Pablo porque creo que él tiene una capacidad asombrosa de relatar y como transportarlo a uno a una atmósfera y a un mundo. Tengo una duda solamente, porque no sé cómo podría ser. Muchas gracias. Gracias. No sé cómo podría ser para incluir la voz de una persona, por ejemplo, como una... ¿Cómo lo habíamos dicho? Alguien que no una cuña, sino como alguien que... Un testimonio. Un testimonio, claro. ¿Cómo incluirlo sin cortar ese relato? Porque yo creo que como no es necesario en este caso. Claro, claro, en este caso, ¿cierto? Y tendría que haber sido muy bueno porque el relato está bien hecho, entonces como queda... Por eso uno queda con la duda, ¿por qué no? ¿Eh? Pero por eso también los felicito a todos, están todos súper buenos. Falta un poquito de algo, falta un poquito de otro, pero no era eso condicionante para reflejar que están bien reutilizados todos, la gran mayoría de los recursos, ¿ya? A veces hay que potenciar algunos y a veces hay que potenciar otros. Yo tengo acá algunos más, que me gustaría escuchar uno más, pero yo no recuerdo de quién era, de la abuelita Rosa. ¿De quién era? ¿Quién lo hizo? Me acuerdo de si están dentro del... ¿De una fundación, profe? Sí, de la abuelita Rosa. Ah, yo, la Romina. La Romina. Ah, pero es que lo mandaste hace poquito, entonces no lo tengo descargado. Ya. Tengo el de Joan, el de Hernán, ¿están? El de Lorena y el de Macarena. ¿Quién está? ¿No están? ¿No Sí, están yo en línea? estoy Hernán, profesor. Ya, escuchemos el de Hernán, ¿ya? Está al lado del de Juan Pablo, mejor me voy a esconder. No, pero escuchémoslo. No hay problema. El tuyo es largo, ¿cierto?
Sí, dura como casi 8 minutos. Como 8 minutos. Ya, pero no importa. Por último, ahí lo bajamos un poquito, pero para que se hagan la idea de cómo es, ¿ya? Son las 5:30 de una fría mañana de mayo en Santiago de Chile. Lo reconozco, no pude dormir bien. Como cuando hace unos días el editor del diario donde trabajo me indicó que debía viajar a Ecuador a cubrir el horror de la pandemia del coronavirus en dicho país, en una de las ciudades más afectadas por esta enfermedad, Guayaquil. Tomo el taxi al aeropuerto. Llego a un aeropuerto vacío, con una fila muy espaciada de pasajeros. Salvo la tripulación, todos los demás son ecuatorianos que viajan en este avión facho humanitario de regreso a su país, después de casi 2 meses de incertidumbre y penurias económicas. Busco mi asiento, ventana. Todos los pasajeros sentados butacas por medio con tapabocas y con la esperanza de un nuevo comienzo en su patria, dejando atrás un país que se ha vuelto hostil con los inmigrantes ante una galopante cesantía y una hambruna incipiente en su población más necesitada. Después de 4 horas de vuelo sin servicio a bordo, solo una gran incertidumbre, el piloto se anuncia el aterrizaje en el aeropuerto Joaquín Olmedo de la capital del Guayas. Una serie de recuerdos se agolpan en mi memoria. 10 años viví y trabajé en Ecuador. Esas fueron las razones que en el día de hoy decidieron enviarme. Tú conoces la idiosincrasia de los ecuatorianos. Tu padre nació allá. Lo que no logran comprender es que viví en Quito, que en la práctica es un país diferente a Guayaquil. Los contrastes son abismales entre una población y otra. La costa tiene un clima tropical y su gente es alegre y fiestera, argumento que dan mis amigos quiteños como razón de por qué el contagio y la muerte se tomó esta ciudad sin piedad, matando sin discriminar jóvenes y viejos, casi en igual proporción. Un dejo nostalgia me emociona al llegar al hotel de siempre. Por mi trabajo viajaba a Guayaquil cada 15 días desde Quito. Hacía 5 años que no entraba por la puerta principal del Oro Verde de la calle 9 de Octubre, en pleno centro de la ciudad y a solo pocas cuadras del río Guayas que atraviesa Guayaquil. Salgo a caminar desde el mediodía por las calles de siempre. Ese calor y humedad características de la ciudad se pegan en mi camisa como de costumbre. Ya nada es igual. Este sector de la ciudad se ve vacío y con poca vida. El miedo se ve en los ojos de los guayaquileños. Me detengo en el mercado del Guasmo Central, el que acostumbraba a estar repleto hasta ahora. Pocos clientes, antes esperanzados clientes que ven cómo sus productos se pierden por falta de consumidores. Me siento en una pequeña mesa de un boliche o picantería, como lo llamaban en Ecuador. Solo pido una bebida, mientras a mi espalda el noticiero de Teleamazonas, canal local, da noticias más optimistas. Hola María Gracia y amigos, muy buenas tardes. Definitivamente, este cambio de etapa significa el inicio de la llamada nueva normalidad a la que tendremos que acostumbrarnos. Retomo mi camino por las calles Rendón y Córdoba. Es el distrito financiero y de oficinas públicas de esta ciudad, de casi 3 millones de habitantes, la segunda más poblada de Ecuador, que la mano firme del alcalde Neote en la última década la había llevado a un desarrollo económico relevante frente al resto del Ecuador. Hoy es solo eso, un recuerdo. Las calles se ven sucias y descuidadas en el centro de Guayaquil. La basura se acumula en las esquinas, el comercio está cerrado en su mayoría, recordando las peores épocas de la ciudad bajo los Bucaram, políticos que dominaron la ciudad en la década de los 80. El calor ya es insoportable, por lo que tomo un taxi frente al monumento a la Rotonda, que conmemora los procederes San Martín y Bolívar. Al costado del río Guayas, le pido al taxista que me lleve a San Borondón, el barrio más acomodado de Guayaquil. Este barrio que el expresidente Correa llamaba los pelucones en alusión a los ricos. Aquí también se aprecian pocos vecinos en las calles, pero los centros comerciales y supermercados permanecen abiertos, en esta nueva normalidad de la que hablaba la televisión local. Sin embargo, el comercio callejero parece no haber tomado el peso de la pandemia. Todos los semáforos están llenos de personas vendiendo lo inimaginable. Es una ciudad en que el coronavirus nos está golpeando en el empleo y el hambre, que ya es patente en cada esquina de los Guasmos o barrios más pobres del Guayas. Sin embargo, este sector de Guayaquil parece seguir latiendo al mismo ritmo de las grandes y caros condominios, con una población con intereses e ingresos muy lejana a guayaquileño promedio, que recibe un sueldo básico cercano a los 320.000 pesos chilenos, en una relación laboral formal, que en Ecuador es la excepción. El sector informal de la economía representa casi el 50% de los empleos. Me reúno en Plaza Los Lados, un sector de restaurante y pub extrañamente abierto en estos días, con Daniela Silva, periodista y directora durante muchos años en la revista del conglomerado estatal Minasa, para buscar una razón del por qué Guayaquil fue la ciudad más afectada por el coronavirus. Y ella me lo cuenta pausadamente con ese acento guayaco característico. Debemos de recordar que en la costa donde nosotros vivimos tenemos el periodo de vacaciones entre enero, febrero y marzo. Entonces,
es muy común que las personas viajen a Estados Unidos y a Europa a encontrarse con sus familiares o a simplemente pasar vacaciones. Entonces tiene que haber regresado un montón de personas. De hecho, yo también tuve un viaje a México los primeros días de febrero. Y regresando del viaje, a mi hijo menor, a Sergio, le dieron los síntomas del coronavirus. Pero como no había coronavirus, supuestamente pensamos que era una gripe. Todavía tenemos la duda porque no le hemos hecho el examen, pero probablemente tuvo coronavirus. Y así muchas personas que regresaron tienen que haber venido trayendo el virus. Sin embargo, aquí no se tomaron decisiones hasta el 17 de marzo. Me despido, Daniela, un adiós lejano con el distanciamiento social, como en los tiempos de este virus mortal. Me parece más claro los motivos que hicieron de Guayaquil el epicentro del dolor, inacción gubernamental y falta de previsión ante una enfermedad que se expandía con una brutal fuerza por el mundo. Hago parar un taxi nuevamente, un pequeño Hyundai Accent. Le pido que me lleve al hospital del Guadalmor al sur para ver el otro lado de la moneda. Me mira incrédulo con un inconfundible acento serrano, me dice, ¿seguro, ñaño? Término coloquial para referirse a su hermano. Digo que sí, que solo pasaremos por ahí sin bajarnos. Avanzamos por la avenida 25 de Julio. El paisaje cambia radicalmente. El centro médico estatal se encuentra atestado de personas. La pobreza de las viviendas del sector es patética. Pisos de tierra y verdaderos ranchos de caña. Ante un clima inclemente de Guayaquil, el calor no da tregua. La falta de aire acondicionado y las mínimas condiciones de habitabilidad son terribles. Aquí es donde la mortalidad y el sentido del abandono estatal es más incuestionable. Vuelvo al hotel desde este viaje al infierno que es el Guasmo Sur. Para algunos el sector más peligroso de Guayaquil por los grados de violencia, narcotráfico y delincuencia en el lugar. Pero hoy solo muestra la imposibilidad de los gobiernos ecuatorianos, de todos los colores, de dar protección social efectiva a su población más indefensa, que la pandemia ha logrado visibilizar como en todo el mundo. Dejo mi mochila sobre la cama de mi hotel. Son las 7 p.m., una hora menos que en Chile. Llamo al servicio de habitación y pido comer algo. Marco el celular de un ex compañero de colegio de mis hijos o un médico para decirle que pasado mañana viajo en auto hacia allá. No hay vuelos disponibles. Son 8 horas de viaje. Buscando tener una idea de la situación de Quito el día de hoy, Pablo me cuenta. Hola Hernán, ¿cómo vas? ¿Sabes qué te cuento? La situación está acá bastante delicada. Obviamente que hay que valdría la pena recalcar que es por sectores, ¿no? El que se vio afectado en un principio fue Guayaquil. El caso estuvo bastante complicado, no solo por el tema de los hospitales, de la capacidad de instalación de los hospitales, sino también por un tema que ya es cultural. La gente no se cuida, se les da las medidas, no acatan las medidas y ya llega en un punto en el que ya la situación se vuelve insostenible. Al día siguiente me levanto cerca de las 7 de la mañana. Guayaquil ya está en marcha. Los ecuatorianos suelen empezar su día laboral muy temprano, en especial en esta urbe por el calor sofocante de las tardes. Hago el check-out en el hotel y tomo mi transporte a Quito. Dejo atrás Guayaquil y su drama humano. Se ve una reactivación modesta de la ciudad. No hay cuerpos tirados en las calles. Pero sí se sentía en el aire ese medio atávico a la muerte. Cierro los ojos y pienso en ese Guayaquil pujante de hace una década. Creo que nada sería igual después de este viaje de su gente desde el apocalipsis a la redención. Mientras avanzamos por la Panamericana rumbo a la capital ecuatoriana, se escuchan lejanas las notas de la canción Guayaquil de mis amores. Nos enfilamos a Quito, pero Quito ya es otra historia. Ahí termina, profesor. Sí, ¿qué les pareció? Me costó cortarlo, ¿eh? O sea, esa es mi sensación principal, o sea, me mantuvo la atención de todo el relato. No sé qué les parece a ustedes. A mí me gustó, me recordó una película que hay, que es de un libro de una escritora gringa, donde ella tiene que ir a El Salvador cuando hubo una guerra civil. Como que sentía esa tensión, así como tengo que viajar a Ecuador. A pesar de que su voz no era tensa ni nerviosa, me transmitía como esa emoción de hoy tengo que ir donde está la escoba y tengo que cumplir con esta tarea. Me gustó harto, me mantuvo como... Felicitaciones, compañeros. Y Juan Pablo también me gustó mucho, su voz misteriosa. Y cuando entran las voces de los ecuatorianos, al tiro uno se transporta, ¿no? Sí, todo el rato. Y claro, con las descripciones del suelo de tierra, de la humedad. Claro. ¿Quién más le puede comentar algo?
Yo, profe, Tengo a- quería solamente precisar, o en realidad dar una mención a la musicalización, que en ambos relatos estaba muy buena. Me gustó mucho la de Hernán con The End of the Doors, que era como muy oscuro. Estuvo súper bueno, sí. Súper misterioso, pero interesante y cálido, igual, al mismo tiempo. Claro. Ahí va el tema del público también en la musicalización. Yo a Hernán le recomendé que me hubiese gustado un poquito más de música latinoamericana para que me llevara a Ecuador, después de salir de Chile. ¿Me entiendes? Cuando llegué a Ecuador, o cuando llegué aquí, ahí un poco para sentirme más allá. ¿Ah? Porque el cierre lo hizo fantástico. Pero el comienzo bien, porque estoy, no sé, pues soy aeropuerto internacional, soy una persona de mundo, no sé. Y después ir trasladándome y ambientando un poco el... Mira, también tengo el de Joana, el de Lorena y Macarena. No sé si están alguna de ellas que quisiéramos para poder escuchar. Hola, profe. Aquí Lorena. Creo que Ya. soy la única de las tres que está conectada. Ya, y la Coté también está, ¿o no? Sí, aquí estoy. Sí, lo que pasa es que no sé por qué no bajé el tuyo. ¿Ah? Pero lo podemos escuchar, ¿ya? Así que Ok. vamos con el de Lorena y después el tuyo, ¿ya? Cuatro son los contagiados de coronavirus en la cárcel de Puente Alto. Este día domingo por un interno con coronavirus. Se encontraban en aislamiento desde hacía 7 días con control de salud durante día y noche. El nerviosismo, el miedo que tienen los internos por presuntos contagios también de coronavirus. Y el sistema de hacinamiento es una bomba de tiempo. Aquí en la cárcel de Puente Alto estamos todos contagiados con el COVID-19. Nos negamos a morir en prisión, dicen reclusos en Chile, quienes piden mejoras en las condiciones de salud al interior de los recintos penales del país. Ellos viven la pandemia en una cárcel. ¿Cómo se vive lo desconocido del COVID-19 encerrado entre paredes y barrotes, alejado de sus familias? ¿Cómo se enfrenta el coronavirus detrás de las rejas? Con el objetivo de reducir la sobrepoblación penitenciaria de inmediato, como medida para evitar un contagio generalizado en la población carcelaria, el gobierno de Sebastián Piñera promulgó una ley de indultos conmutativos para que presos completen condenas en sus casas y descongestionar los penales de todo el país para prevenir el contagio por coronavirus entre reos de alto riesgo por enfermedad. En esta ley están excluidos condenados que hayan cometido delitos graves, como violaciones a los derechos humanos, homicidios o crímenes sexuales. Para Andrés Manque de la Defensoría Penal Pública, es una ley necesaria por el riesgo significativo de contagio que existe al interior de los penales. En efecto, la evidencia empírica demuestra que una persona privada de libertad en nuestro país está expuesta a contagiarse hasta 5 veces más que una persona que no se encuentra en un recinto penitenciario. A casi 3 meses del primer caso confirmado de COVID-19 en Chile, ¿cuál es la condición dentro de los recintos penales de nuestro país? A juicio del Defensor Nacional, la pandemia del coronavirus ha evidenciado que se necesitan cambios en el sistema penitenciario para resguardar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La realidad es que estructuralmente no tenemos un sistema que apunte a que podamos garantizar los derechos fundamentales de las personas que están bajo resguardo de agentes del Estado y privadas de libertad. Ya no podemos seguir quedando en manos del voluntarismo o los esfuerzos inmensos que hoy día se despliegan. Necesitamos un cambio estructural del sistema penitenciario, diría casi de la entidad, conjuntamente de la mano de todos los actores del sistema y sobre todo que empecemos lo más luego posible. En Chile hay más de 43.000 personas condenadas que actualmente cumplen sus sentencias privadas de libertad. En ese contexto, las autoridades sanitarias implementan medidas en recintos penitenciarios para controlar el avance del coronavirus, como la realización de pruebas PCR a presos y trabajadores de las cárceles, campañas de vacunación contra la influenza y entrega de insumos básicos de protección personal. Además, han suspendido las visitas presenciales como medida de prevención para evitar contagios. Inicialmente en algunos penales fue decisión de los reos, ya que veían que el coronavirus estaba afuera y, paradójicamente, dentro de la cárcel se sentían protegidos. Pero las familias indican que estas medidas no son suficientes. Que no viniéramos para cuidarnos. No tienen mascarilla, no tienen nada.
En América Latina, más de 1,5 millones de presos cumplen condenas en cárceles, la mayoría de ellas con sobrepoblación, y hoy la principal preocupación ya no es el hacinamiento, la pobreza o la violencia que se vive en su interior, sino evitar los contagios del COVID-19 para no morir encerrados tras la reja. Opiniones expertas indican que las medidas sanitarias de los recintos penales son insuficientes para enfrentar esta pandemia. La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema advirtió que la situación por el COVID-19 es una bomba de tiempo. Desde la llegada del coronavirus a nuestro continente, se han visto huelgas, motines y escapes en los penales de Brasil, Colombia, Perú, Argentina y en nuestro país. La última noticia impactante es la confirmación de un brote en la mayor cárcel de Bolivia, donde 3 reos han muerto por el virus, mientras que presos en recintos latinoamericanos exigen que las autoridades se preocupen de ellos, ya que la condena solo implica perder la libertad, más no otros derechos como el derecho a vivir. La mayoría de los presos en Chile no están ahí porque quieren. Son personas que ven afectados sus derechos ciudadanos incluso antes de ser condenadas. Profundas desigualdades sociales proporcionan contextos para cometer delitos por los que han sido condenados. Muchos terminan en prisión por sus historias de vida, delincuencia en sus núcleos familiares, falta de oportunidades o es el círculo de la pobreza lo que finalmente termina enviándolos ahí. Hoy las condiciones de las cárceles constituyen un peligro para la integridad sanitaria de los presos. Hay una deuda pendiente, ya que el Estado debe garantizar al condenado un espacio que permita el cumplimiento de la condena sin exponer su integridad física o su vida. Los condenados por el sistema de justicia de nuestro país pierden su libertad. La cárcel es lo opuesto de la libertad. Los presos que ayer cumplían su condena hoy luchan contra la pandemia del coronavirus para proteger su salud y no perder sus vidas. Las medidas de protección están fallando y hoy sabemos que el Estado aún tiene mucho que mejorar. Bien. También me gustó mucho porque le dio un enfoque periodístico a su podcast, ¿no? Y se logra. Ahí los nudos podrían haber sido un poquito más, irse a exagerar, pues como les digo, esto siempre es parte como de un laboratorio donde estamos trabajando. Podríamos haber ido a una historia más feliz para después ir a otra. Y esos son los nudos, para ir pensando el cambio de la estructura dramática de lo que estamos relatando. No sé Y el qué te inicio puede estaba parecer. buenísimo. El inicio, cierto, el súper enganchador, toda la Sí. razón. El inicio súper enganchador. ¿Quién más le podría comentar algo? Transmitía tensión. Sí. Había una voz como metalizada que parecía estar casi escuchando a un bot. No sé, Sí. un escenario bien extraño. Claro. Súper bien. El podcast final tiene que reunir como todo el proceso, el podcast radial final tiene que reunir todo el proceso y todo el marco teórico que estamos desarrollando en cada uno. Puede ser yéndose al lado del periodismo, hacia la crónica, hacia la narrativa, elegir el elemento que ustedes tengan, crean hacerlo mejor. Pero tienen que tener elementos sonoros, tienen que tener algunas fuentes ya sea comentadas o habladas cuando son potentes, y hacer esta mezcla que vamos a ir construyendo. El público, todavía no hemos visto público, ¿ah? ¿A qué público vamos dirigidos? Vamos a construir un proyecto podcast radial completo para venderlo, en definitiva para ir con nuestro programa a algún medio de comunicación, a alguna radio, decir, este es mi podcast, ¿qué les parece? O enviarlo, y que otra persona lo cotice. Vamos a escuchar el de la Cote, vamos a escuchar por acá, si no lo escuchan me avisan, por favor, ¿ya? Se demora un poquito.
El sábado 4 de abril del 2020 fue un día luminoso y despejado. A las 5:30, hora en que empezaría la ceremonia, el aire marino se esparcía por el desolado centro de eventos Champanay, de Mantagua, en la quinta región. De lo que sería una gran celebración de matrimonio, no hay indicios. El recinto está cerrado con un pesado candado y a lo lejos suena y suena un teléfono que nadie responde. 15 días antes, Pía Palma, maquilladora, y Sebastián Zudí, ingeniero civil, representante de un holding con sede en Hong Kong, caminan de la mano, luego de un largo almuerzo en las Pizzas Roberta, a pocas cuadras de la casa que comparten en Viña del Mar. El silencio los acompaña, porque la decisión ya fue tomada. Llegando al departamento, primero Pía enviaría el mensaje, y luego Seba replicaría. Hola a todos. Como se imaginarán, no es nada de fácil mandar este mensaje, pero hemos decidido posponer nuestro matrimonio debido a la contingencia que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos nueva fecha para el viernes 23 de octubre. Ya les informaremos más detalles. Por ahora, a quedarse en casa y a tomarse en serio el asunto. Les agradecemos mucho el cariño, apoyo y preocupación. Un abrazo grande, Pía y Seba. 17 de marzo de 2020. Comentan que la decisión no fue nada fácil. Luego de 6 años de relación, estaban listos para dar uno de los pasos más esperados de sus vidas, casarse y así oficializar frente a sus seres queridos un proyecto de vida. Sin embargo, a fines de enero, todo esto cambió. Las noticias sobre un nuevo virus proveniente de China se acercaban cada vez más. Ahora se había tomado Europa. La OMS decretaba el 30 de ese mismo mes al coronavirus o COVID-19 como una pandemia, por estar presente en la mayor parte del mundo. Rápidamente, y solo un mes después, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, daba cuenta de que la pandemia había llegado a América. Hasta el 12 de marzo, se han confirmado más de 125.000 casos en 118 países y más de 4.500 personas han perdido la vida en todo el mundo. Y de pronto, en un par de días, todo avanzó muy rápido. Aparecieron las mascarillas, las cadenas nacionales, las filas en los supermercados y las distancias sociales. Los días que siguieron, una especie de escenario post-apocalíptico se apoderó de las calles. Todos se miraban con desconfianza. Se rumoreaba que en tal y cual calle había una familia con el coronavirus. Empezamos a saber cuántos ventiladores tenía el país. A 15 días del evento, todos los servicios pagados en un 50% y 130 invitados que viajarían de distintas partes del país, incluido el jefe directo desde Hong Kong. Y él venía a nuestro matrimonio, entonces también me tenía después urgido el tema de que no vaya a ser la gente se vaya a sentir incómoda por sentarse con él y que lo fueran a pensar de que por el tema del virus. Eran demasiadas cosas para comprender tan rápido, pero ya era inminente, había que aceptarlo. El primero que captó como la situación de que ya era momento de cambiarlo fue el Seba. El Seba me lo había dicho unos días antes y yo como que sí, pero hay que ver, todavía muy encima y no sé qué. Y el domingo hablamos con el Seba y dijimos ya, yo creo que vamos a tener que cambiarlo, veámoslo mañana. Hoy en día, todos los centros de eventos del país, incluido Chapanay, tienen prohibición de celebrar eventos masivos. Pía y Sebastián también tuvieron que cancelar su luna de miel, la que irónicamente sería en uno de los países más afectados por la pandemia, Italia. Por ahora, los candados permanecerán cerrados y los cordones sanitarios aumentarán la brecha de esta celebración. Sin embargo, esta pareja está tranquila, pues tienen la certeza de que tomaron la decisión correcta: cuidar a los que tanto quieren, los mismos que estarán ese anhelado 23 de octubre. Bien, también me gustó harto, siempre me mantuvo la atención de esta historia de esta pareja. ¿Qué me pueden contar los compañeros?
¿Nadie? ¿No? ¿No? ¿Opiniones? Sí. Yo estaba muy resfriada. No sé si se notó, pero traté de disimular. Sí, pero eso es lo que les decía yo, que el trabajo de voz hay que ir cada día trabajando el trabajo de voz. ¿Mm? ¿Alguien más le quiere contar algo? A mí también me pasó que en este relato podríamos haber trabajado un poquito más el ambiente de matrimonio, ¿ah? De felicidad con música al comienzo, no sé, pero en definitiva igual al terminar recién vengo a reflexionar como profesor, pero cuando estoy escuchándolo como auditor me encanta. Entonces yo creo que todos están en esa línea de escriben bien, relatan bien. Y esto era uno de los ejercicios que yo quería comentarles, que íbamos del menos al más. El podcast radial es donde tenemos una pequeña historia, donde tenemos que entregarles condimentos para que sea atractivo. Elementos sonoros, historias, detalles, cambio de la historia, y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Es como el periodo, es una cierta manera de relatar y ir incorporando cada vez más elementos, pero que se potencien, sacándolo de lo que no nos sirve, pero sí aumentando los detalles. En cambio, en el otro contexto, en el informativo, menos es más. Es decir, tenemos tanta información, pero tenemos que ir al callo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de nuestro trabajo, ¿cierto? A ver si puedo proyectar. Los felicito a quienes de verdad hicieron sus podcasts, súper buenos, ¿eh? A mí me gustaron mucho y hay que seguir progresando en las recomendaciones que yo les escribo. Yo no les escribo lo bueno, sino que les escribo lo que hay que ir mejorando siempre, porque lo demás vamos en buen camino. ¿Mm? Entonces vamos a la otra parte, que es el del noticiero, donde vamos del más, donde tenemos mucha información, a reducirla a una información pequeña. Y este trabajo tenía todos estos elementos: la producción del programa, la elección de noticias, la edición y elección de cuñas, ¿cierto? La elaboración de libretos, una estructura del programa de noticias, ¿ya? Y la puesta al aire en vivo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de lograr ahora, en este instante, que nos habíamos propuesto. No sé si Mauricio era el productor, nos puede empezar nos habíamos propuesto a las 19:30 comenzar con el noticiero, nos quedan como 10 minutos, ¿cierto? Y nos puede comentar de la producción. Lo de antes de un noticiero es una reunión de pauta. Entonces, dirígela, Mauricio. ¿Cómo estamos? Está el libreto, están los protagonistas, están los periodistas, están las cuñas. Cuéntame. Ya. Entonces, bueno, para los que no han estado, hemos hecho trabajo extra como para contextualizar el resto. Hicimos reunión, ¿cuándo fue? El sábado, si no me equivoco, durante la tarde, y otros llamados más aparte directo con el profesor para ir coordinando todo este tema del podcast. O sea, del programa en vivo que pretendemos hacer en unos minutos más. Y el trabajo básicamente consistía en que todos entregamos un libreto sobre materias ya determinadas por el profesor. El profesor nos asignó cada tema que cada uno debía desarrollar en sus notas, con cuña,
¿Y qué nos fue pasando en el camino, Mauricio? ¿Qué nos fue pasando en el camino? En cuanto al contexto de un noticiero. Lo fuimos perfilando, ¿cierto? O se Claro, fue perfilando solo, ¿ah? Claro. De alguna manera. Sí. En el fondo, la idea de este noticiero es hacer que sean notas atemporales para que se escuche hoy o mañana o tengamos durante toda una semana y no ir directamente a la contingencia, para que no quede desfasado en el tiempo este noticiario que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿cómo se llama? La idea es que partamos en cámara con los conductores solamente y todo el resto apagado, y a medida que nos van dando el pase, ir encendiendo cámara, ¿verdad? Exactamente, para eso están las patas. Ahí vamos a entender el tema de las patas y las introducciones a cada una de las noticias. Yo creo que va a ser menos complejo solamente abrir micrófono. Yo creo que deberíamos tener cámaras abiertas. ¿Ya? Cámara abierta y micrófono apagado. Sí, tenemos 8 periodistas. Cuéntanos un poquito, para no contarlo yo. Quiero, Mauricio, que tú nos cuentes. Eso, 8 periodistas que vamos a relatar distintos, ¿cómo se llama? Temas, claro, distintos temas, claro, hechos noticiosos en distintas áreas. Economía. ¿Quiénes lo conducen? María José y Felipe. Perfecto. Ellos son nuestros conductores estrellas. Y hemos hecho ejercicios de ir dándonos pases para entender un poco la dinámica de la radio. Entonces, ha sido un trabajo bien entretenido. Ya, no sé si alguno de los periodistas tenga algo que decir con respecto a la creación de este programa. O los conductores, no sé. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Quiere partir? Como ustedes partamos, ¿Ya ¿no? partamos? ¿Están todos nerviosos? ¿Ya? Hagamos una cosa, vamos a hacer una... Estamos preparados, estamos bien. Lo primero que vamos a hacer es hacer una prueba de audio. ¿Ya? Okay. Vamos a ver si escuchamos música. ¿Ya? ¿Sí? Ya, escuchamos música entonces, ¿cierto? Sí. Perfecto. Yo no escucho. Entonces vamos a cargar la presentación del programa para comenzar. ¿Ya? Ok. No quiero. Vamos a... Parece que Génesis dijo que no escuchaba. No escuchaba la música. ¿Ahora la escuchas? No. Ahora no está. No, ahora no está. Si estás en el teléfono, tienes que dejar como que se vaya corriendo una cámara. O sea, va marcando al profe, va marcando a otra persona. No que se vean todos los cuadros de las personas. ¿Me explico? Como la edición de pantalla. Claro. ¿No? Ahí se escucha. Porque a mí igual me pasó lo mismo. A ver, vamos a poner música de nuevo, sí. Vamos a poner música de nuevo. Tienes toda la razón, María José. Ya, perfecto. Muy bien. Excelente. El soporte no por nada técnico. es nuestra animadora, pues, por favor. Mi la estrella. A lo mejor. Nuestra tonca. Ustedes, chicos y chicas. Ya, No, tonca, no. Ya, chiquillos, todo se está grabando. Sí, qué mal. Atento, vamos a ir al aire. Ya. Felipe, tú entras nomás, yo bajo la música, ¿ya? No te voy a dar señas, ¿ya? Y me voy a guiar por el libreto. ¿Y cuánto rato dejo de la música? Lo que tú quieras, no hay problema. Cuando te sientas seguro, ¿vamos? 30 minutos.
Ya, vamos. Espérame un segundito que tengo que ver yo esto, porque yo voy a escuchar solamente, no los voy a ver, ¿ah? Ya. Como se hace en la radio. Noticias Radio Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen informativo de la semana en radiopodcast.cl. Les saluda Felipe Alegría y junto a María José Díaz revisaremos las noticias más relevantes acontecidas en nuestro país. María José, ¿cómo estás? Comenzamos entonces con informaciones en el ámbito de la salud, porque la agenda por la crisis de la pandemia trae historias interesantes de relatar. Y una de ellas, de las que tú, María José, lo sabes. María José, cuéntanos. Sí, Felipe, porque mucho se ha hablado por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, con respecto a las personas portadoras del virus, que una vez recuperadas se volverían inmunes. La autoridad cita diversos estudios científicos que insiste en la posibilidad de un carnet COVID-19 de alta. Pero, ¿será esta una solución real para las personas que ya están recuperadas? Manuela Constanza es fotógrafa y cineasta, y una de las primeras recuperadas luego de haber portado el virus. Ella siente que un carnet sanitario es solo una excusa para que la gente vuelva a trabajar y active la economía a toda costa. Un carnet sanitario no sirve de absolutamente nada. Creo que es una excusa para que la gente vuelva a trabajar también, que es algo que a este gobierno le importa mucho. Que la economía no se estanque. Entonces yo creo que es algo de lo que colgarse también en ese sentido, de no cesar la productividad del país a toda costa. La experiencia vivida por la artista visual fue tan fuerte que solo piensa en que esto termine pronto, pero está convencida que para que esto pase lo más importante es el confinamiento total, para que no existan más contagios. Que ha sido una experiencia muy fuerte, estar confinada en un espacio reducido y que todos los días me despierto y me acuesto deseando que esto se termine, que por favor se termine luego. Y pienso que la única forma de que esto se termine luego es que todo pare, cese y deje de moverse por el periodo que tenga que dejar de moverse para que se aplane la curva y podamos continuar con la normalidad, creo yo. Pero eso es algo muy difícil que pedirle a los gobiernos y sobre todo en un sistema neoliberal. Manuela hoy se encuentra recuperada y hace un llamado a la empatía por parte de las personas. Sin embargo, aparece constantemente el fantasma de la cesantía, una circunstancia que están viviendo muchas personas jóvenes y que sin duda agrava la situación para una parte importante de esta generación, que propone quebrar con el modelo neoliberal, que se ha instaurado fuertemente en nuestro país y que desde octubre pasado ha sido altamente cuestionado y muchos y muchas han manifestado su descontento. Interesante testimonio, María José, el que nos hace reflexionar sobre la incertidumbre sobre nuestro futuro y bueno, que nos afecta a cada uno en forma particular. Así es, Felipe. Bueno, pasamos a la política, porque durante estos últimos días se han producido varias manifestaciones en distintas comunas de Santiago que reclaman un nulo apoyo económico por parte del gobierno durante la cuarentena. En este escenario, el gobierno ha acusado a partidos de izquierda como los instigadores de estas manifestaciones, y desde el Frente Amplio han salido a desmentirlo. Felipe, tú nos traes más información sobre esto. Exactamente, porque como una ignorancia tremenda de parte del oficialismo, calificó a la diputada Gael Yomas las imputaciones hacia los partidos políticos de izquierda, luego de las manifestaciones sociales convocadas por el escaso apoyo económico que han recibido los sectores vulnerables por parte del gobierno en esta pandemia. La presidenta de Convergencia Social precisó que el respaldo a las demandas ciudadanas que el Frente Amplio compromete responde al hacerse cargo de las dificultades de las personas como representantes elegidos por ciudadanía. Y respecto a las imputaciones, es porque la verdad es que no tienen conocimiento, es una ignorancia tremenda adjudicarlo al Partido Comunista o al Frente Amplio.
Más bien nosotros hemos salido a respaldar hoy día a la ciudadanía y a responsabilizar hoy día a las instituciones, que es la forma de hacerse cargo, que creemos que esa es la manera de tener esa mirada. En el mismo tono, la parlamentaria insistió que se hace necesario subir la renta básica de emergencia que supere la línea de la pobreza, además de la necesidad de que el Estado y el sector privado se hagan cargo de otras formas de financiamiento. Yo espero que en los próximos días se pueda generar un espacio que nos permitan tener medidas que realmente se hagan cargo de la situación que están viviendo los vecinos, entregando recursos económicos suficientes para hacerse cargo de las necesidades. Nosotros hemos dicho para eso una renta base de emergencia que pueda superar la línea de la pobreza, es la forma de abordarlo. Se espera que las manifestaciones en distintos puntos de Santiago se vayan repitiendo con el pasar de los días, pese a que en paralelo se desarrolla la anunciada repartición de cajas de alimentación para las familias más afectadas por la pandemia. Ahora revisemos noticias sobre el transporte público, porque ha disminuido el flujo vehicular en las calles de la región metropolitana en el actual contexto de COVID-19. Y para saber más de este tema, tenemos un despacho telefónico con nuestro periodista Efrén Altamirano. Hola Efrén, ¿cómo estás? Cordial saludo, María José y Felipe. Les comento que el uso de metro y buses ha disminuido en más de un 80% en comunas del Gran Santiago, desde que se decretó cuarentena total en la región metropolitana. El subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, señaló que sin embargo se mantendrá durante las próximas semanas una alta frecuencia de trenes y buses para mantener distancia social. El transporte público, vale decir, metro y buses, ha disminuido más de un 80%. Y eso significa que la gente, primero, está guardando la cuarentena en buena parte. Y segundo, de que la gente, en lo posible, necesita y prefiere tener un distanciamiento físico. Por eso es que es tan importante mantener una oferta importante de transporte público de tal forma de que la gente pueda mantener este distanciamiento físico lo más alto posible. Por otro lado, la Autoridad de Transporte señaló que no estará permitido durante el tiempo de cuarentena ningún tipo de transporte de plataformas digitales, a las que catalogó como ilegales, aclarando que los servicios autorizados son los taxis y colectivos. Los taxi colectivos están autorizados y pueden circular. No así el transporte de plataforma, que es informal a la fecha, todavía es un proyecto de ley que no se aprueba, por lo tanto hoy día es ilegal. Así que solamente taxi colectivo están autorizados para circular en tiempo de cuarentena. Esto acontece en el ámbito de transporte público cuando se ha registrado en la región hasta un 63% menos del flujo vehicular, comparado con meses anteriores, en el actual contexto de COVID-19. Un saludo a María José y Felipe. Muchas gracias, Efrén. Muy buen reporte. Ahora, en economía, un reporte del Foro Económico Mundial ve probable que una prolongada recesión global por pandemia afecte principalmente al empleo juvenil. La información la trae el periodista Mauricio Valenzuela. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te cuento, economistas de riesgo que integran el Foro Económico Mundial temen que la crisis global producto de la pandemia pueda convertirse en una recesión prolongada donde el sector más afectado sea el desempleo juvenil. Para la economista y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, la principal consecuencia que trae este análisis de los expertos internacionales es que el futuro de los jóvenes pasará por cuán calificados estén para ejercer un trabajo. Me parece que es importante comprender que en este contexto de la pandemia hay sectores que son estratégicos. Son los sectores que las diversas economías van a privilegiar a lo largo del tiempo. Y esos sectores implican o una alta cualificación, o alta experiencia, o un currículum profesional que permita generar incluso diversas funciones, desde lo que hoy día estamos implementando a nivel global como el teletrabajo. En ese sentido, entonces, el empleo juvenil quedaría muy por debajo de las cifras actuales que hoy día ya se están expresando a nivel del mundo como problemáticas.
Consultada a la especialista sobre cómo debe actuar el gobierno chileno frente a esta materia, la economista propone la creación de subsidios para jóvenes que se integran por primera vez al mundo del trabajo, pero con el cuidado de no caer en la precarización del empleo. El gobierno de Chile debiese actuar de forma mucho más focalizada en aquellas áreas en donde, por una parte, ya se conoce que, digamos, los jóvenes pueden acceder a esos empleos, generando un sistema de subsidios específicos para el fomento del empleo juvenil, pero yo diría también para el cuidado de la no precarización del empleo juvenil. El Foro Económico Mundial además subrayó que producto de la pandemia de coronavirus existe desconfianza en que se disparen las quiebras de empresas o llegue la temida segunda ola de COVID-19, situación que acentuaría el mal pronóstico para el empleo juvenil. Gracias, Mauricio, por tu informe. En otras noticias en torno a la pandemia, un nuevo grupo de riesgo en la pandemia enciende alarmas en todo el mundo, el de ser mujer. ¿Cómo se explica esta clasificación frente al COVID-19 en Chile? Nuestra periodista Magda Escobar nos informa. Magda, ¿cómo estás? Gracias, María José, Felipe. Efectivamente, un 70% de aumento registró el Fondo de Orientación en Violencia contra la Mujer durante el primer periodo de esta pandemia y ha transformado a las mujeres en una categoría de riesgo frente a la crisis de salud del COVID-19. Sobre esta dramática realidad, la directora de comunicaciones de la Rebelión del Cuerpo, Pamela Pérez, precisó que el confinamiento en los hogares y la falta de entrega de apoyo gubernamental incrementan la violencia hacia las mujeres. Escuchemos. Ya que estamos en una situación especial de pandemia y muy terrible para las mujeres que están sufriendo violencias por estar en confinamiento con su agresor, por ejemplo, o no sé, como decía el post que publicamos hoy día, mujeres que no están recibiendo sus anticonceptivos, etcétera. Desde la Dirección de Comunicación, además criticaron el nombramiento de Macarena Santelices como ministra de la Mujer y Equidad de Género por su nula experiencia en el área. En cuanto al nombramiento de la nueva ministra, nosotras como organización no estamos de acuerdo con su nombramiento, valga la redundancia, porque ella es una persona que tiene cero experiencia en temas de género. O sea, su única experiencia política básicamente es haber sido alcaldesa de Olmué, pero en cuanto a temas de género no tiene experiencia. Y además hemos visto entrevistas de ella donde públicamente apoya la dictadura. La organización feminista Rebelión del Cuerpo hace un llamado a las mujeres que están viviendo maltrato y a todos los hombres y mujeres que son testigos de ello a denunciar estos hechos porque no están solas. Por ello, señalan que además del Fono 1455 de orientación, existen plataformas vía redes sociales como @abofem, @feministas_la unión, y Coordinadora Feminista 8M, donde pueden acudir y solicitar la ayuda necesaria. Muchas gracias, Magda, por tu reporte, que esté muy bien. Ahora conversamos con regiones. Ahora conversamos con regiones porque mientras el gobierno del presidente Piñera sigue con la entrega de cajas de alimentos, desde las comunas extremas de nuestro país dan cuenta que de esta ayuda no se tienen noticias. De esta información nos amplía el periodista Javier García, vía telefónica desde la capital regional de Tarapacá, Iquique. Javier, adelante. Autoridades regionales aseguraron que comenzarán a repartir las cajas de alimentos a los sectores más vulnerables de Tarapacá y que la ayuda se distribuirá en todas las comunas. Sin embargo, desde la comuna de Colchane, localidad que se encuentra a 260 kilómetros de Iquique, reclaman no haber recibido ninguna información de parte del gobierno regional. Así lo manifestó Luis Padilla, el director de Desarrollo Comunitario de este municipio. La relación que tenemos entre el gobierno central o regional con el municipio de la comuna de Colchane es escasa y lo cierto es que no hemos recibido información. Por lo tanto, no podemos afirmar la forma, el momento ni a quiénes se le va a entregar dicha ayuda. Colchane, nos explica el director de Dideco, es una de las comunas más pobres del país, la que se ubica en el altiplano nortino a 3.700 metros sobre el nivel del mar, siendo su principal fuente de abastecimiento Bolivia, país que ha cerrado sus fronteras provocando un fuerte desabastecimiento.
lo extremo geográficamente, lo que sumado al cierre fronterizo ha ocasionado un quiebre en el comercio existente y por ende a un desabastecimiento en las distintas localidades. Ante esta situación, el director de Desarrollo Comunitario de la Comuna Nortina reclama para que las autoridades tomen conciencia de esta situación que los mantiene al borde del desabastecimiento total. Somos una comuna que cuenta con pocos recursos y estamos haciendo todos los esfuerzos para proveer de víveres y apoyos médicos y pretendemos acudir al sector privado cuando no contemos con los recursos propios. Para paliar esta situación de emergencia, el municipio de Colchane ha establecido algunas medidas, pero los escasos recursos con los que cuentan hacen que esta situación sea preocupante para las próximas semanas. Muchas gracias, Javier. Ahora, una noticia que vale la pena destacar, porque jóvenes músicos de las orquestas juveniles no cesan de trabajar a pesar de sus problemas para conectarse a internet para sus clases. La periodista Andrea Opaso nos informa. Andrea, ¿cómo estás? Hola Felipe, hola María José. Efectivamente, la música y la cultura están enfrentando un nuevo desafío frente al COVID-19. En esta oportunidad, son estudiantes que integran las orquestas juveniles desde Arica a Magallanes, quienes no cesan de trabajar a pesar de sus problemas para conectarse a sus clases por internet. Loreto Quinteros es psicóloga de las orquestas juveniles. Ella ha podido constatar cómo estos talentosos futuros músicos, donde la mayoría pertenecen a familias vulnerables, sortean dificultades que van desde la conectividad y hasta que suenen bien las notas musicales en sus instrumentos. Hemos tenido dificultades por lo mismo, porque no hay buena conexión en los hogares. Los chicos también se estresan de alguna manera por responder, porque suene bien el instrumento. La profesional añade que cada caso es particular y señala que para apoyarlos han destinado becas de conectividad para que sigan ensayando cada día desde sus casas. Los estamos apoyando justamente con sacar estas becas gigas para brindarles a aquellos becados que tienen más dificultades. Depende de los sectores, no a todos los sectores llega la conectividad. Loreto Quinteros precisó que es muy difícil que la orquesta completa, integrada por 80 personas, toque, pero han sabido adaptarse a cuartetos. Así graban parte de sus obras musicales, las editan y tratan de darlas a conocer a la comunidad. Al mismo tiempo, la Fundación los apoya con orientación psicológica, entregando técnicas y tareas para que los niños, niñas y jóvenes músicos tengan un espacio para ser escuchados y contenidos durante este periodo de confinamiento. Al deporte, porque el fútbol de la Bundesliga volvió a Alemania con estrictas medidas sanitarias luego del confinamiento por la pandemia mundial. Pero el impacto del COVID-19 no solo se vive en el fútbol profesional. En nuestro país, las ligas amateur viven duros momentos. De esto nos informa la periodista Génesis Gómez. Génesis. Ahora sí. Hola María José. Cesantías, sueldos impagos y una actividad que no tiene las condiciones sanitarias adecuadas para su regreso son las consecuencias que el COVID-19 trajo a las ligas de fútbol amateur chilenas. Así lo relata Héctor Estuardo, quien lleva más de 30 años desempeñándose como árbitro remunerado y lamenta el desempeño en que se encuentran hoy. Escuchemos sus palabras. No se han contactado con los encargados de cada comité arbitral y obviamente las ligas, incluso algunas, no han terminado de pagar los honorarios a los cuerpos respectivos de arbitraje. Ni siquiera nos dan un bono. Así que la gente que trabaja en este rubro estamos en una cesantía muy gravosa. Con respecto a si les han dado alguna solución a los funcionarios dedicados a esta actividad, don Héctor precisa que no ha existido ninguna respuesta de parte de los directivos que la lideran, ni tampoco de parte del gobierno. Además, manifestó que no existe posibilidad de volver al fútbol amateur a corto plazo, principalmente por las insuficientes condiciones sanitarias. No tenemos ayuda gubernamental ni de nadie. Las ligas a veces no pagan el servicio en forma puntual, no tenemos colación,
no tenemos camarines adecuados para toda la gente que trabaja. Entonces es muy difícil reanudar la actividad. Tendrían que hacer camarines apropiados para que no estemos todos encima. La realidad de esta categoría se hace más dramática al saber que el fútbol chileno está suspendido desde fines de marzo, situación que se prolongará mientras las restricciones sanitarias implementadas por la autoridad no cesen su intensidad. Muchas gracias, María José, gracias, Felipe. También. Gracias a ti, Génesis. Y de esta forma damos término al resumen informativo de la semana en radiopodcast.cl. Les saluda Felipe Alegría y junto a María José Díaz nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, María José. Así es, Felipe, porque junto a nuestros periodistas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, daremos siempre una mirada a esos hechos noticiosos que no tienen cobertura, pero que merecen ser informados. Espero que estés bien, Felipe. Tú también, María José, hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Estuvo bien igual, ¿no? Bravo, compañeros. Bravísimo, chiquillos, bravísimo. Magníficos conductores. Super. Ya. Muy buen Mira, noticiario. Podríamos hacerlo todos los días. Sí, para ir así como... Improvisemos, dale ahora. Ya, vamos comentando. Escuchemos a nuestros compañeros que no participaron del noticiero. ¿Por qué levanté la mano? Chiquillos, felicitarlos, les salió bacán. Les salió súper bien. Parecía un noticiero profesional. Qué bacán verlo, Juan. Fue súper bueno. Felicitaciones. Les salió muy bonito. Gracias. Gracias, César. Oye, yo les quiero felicitar. Por acá la Romina. Hola, Romina. Quiero felicitar porque la hicieron, definitivamente. No sé cómo se pudieron coordinar. Es difícil en Zoom hacerlo así, de esta manera. Pero también, igual que César, me sentí que estaba escuchando un noticiero, estaba ahí informándome, y cada uno según sus gustos, así es que no, súper bien. A mí me gustó, así que felicitaciones. Gracias. Bacán, gracias. A mí también me pareció estar escuchando un noticiario de verdad, les salió súper bien coordinados, y además supieron salir al principio unos problemas de audio, y simplemente lo dejaron pasar, fueron y ya, ok, vamos adelante, muy bien. Bacán. Gracias, Cote. Gracias, Cote. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? No, solo felicitarlo, la verdad que estuvo extraordinario el noticiario, muy bueno y parecía estar viendo la televisión. Ya. Era importante Gracias. entonces, Mauricio, el que nos viéramos, ¿cierto? Tenía razón Mauricio. Sí. Ya, los protagonistas, a comentarlo. Unos minutitos. Bien, perdón, María. No, dale tú, dale tú. No, dale tú. Dale. Ya, perdón, me ataranté. No, fue un ejercicio excelente, yo lo pasé súper bien. Estaba un poco nervioso al principio, pero después se me hizo hasta corto. Me gustó el trabajo de la semana también, porque lo que más me gustó del trabajo fue que en principio esto estaba hecho como para piratear cuñas de Tele 13 Radio, y al final creo que todos hicimos reporteo de manera individual. Eso significa que nos motivó harto. Estábamos súper comprometidos con el trabajo, así que no, súper bien todos. Mis compañeras de labores, un 7, súper bien, también supo salir del problema del principio. Ahí colaboramos todos entre nosotros y bacán, súper bien. Sí, muchas gracias por tus señas, Felipe, porque me empezaste a hacer así, yo como que, ya. Con la Mayra estamos ahí, ¿qué hacemos?
Sí, no, y bacán el grupo, cómo cada uno desempeñó sus noticias, todas súper interesantes, y también lo importante que es un libreto, porque ir revisándolo, viendo acá y de repente ir improvisando quizás ciertos detalles, así como cómo está, o finalizamos con esto, cosas así, muy entretenido. Quiero dedicarme a esto por ejemplo. Qué lindo. A mí me encantó, a pesar de que estaba en el nerviosismo, también sentía que estaba escuchando como la radio de fondo nomás mientras ustedes hablaban, y fue súper entretenido irlo trabajando durante la semana, los temas fueron súper variados. En verdad lo que dice Felipe es súper importante, cada uno dio un paso más allá y fue a buscar una cuña nueva. Creo que son secos todos por hacer eso, y públicamente las gracias al profe, porque sin su orientación y su flexibilidad y toda su disponibilidad no nos hubiera salido tan bien, así que gracias, profe. Un aplauso para él. 24/7 el profe. ¿Alguien queda? Súper bien. ¿Alguien queda? Sí, yo, ¿Por yo, comentar? profe, yo también contarles que, bueno, disfruté haciendo este trabajo. Yo cuando al principio era periodismo radial, yo le dije, profe, yo esto no cacho nada, no sé nada de esto, nada, no, era chino todo lo del Adobe, en fin. Pero disfruté el trabajo, creo que entre todos nos apoyamos, hubo que sortear desde dificultades personales hasta dificultades técnicas, y creo que el espíritu siempre estuvo ahí, lo pasamos súper bien, pero también me adhiero a las palabras de Magda, que siempre tiene que haber un líder en el grupo, y ese líder fue usted, profe, porque nos supo orientar, guiar, y estuvo siempre ahí para nosotros para que esto saliera bien. Muchas gracias por sus palabras. Somos sus fans. Sí. Sí. No, pero no tanto. Ya, entonces mi evaluación general, ¿ya? Era que tuvieran un libreto en la mano, y para los compañeros que no pudieron participar, ver que es funcional, ¿cierto? Volver a lo mismo. Funcionó. Después nos dimos cuenta que nos podríamos soltar, nos fuimos de a poco soltando, ¿cierto? Sí. Oye, después Sí, pues, nos podíamos saludar. Y después, pucha, no nos escuchábamos bien, pero teníamos el libreto, así que algo, y podíamos enganchar. Mi problema técnico no era mío, el problema del técnico en sonido. Yo iba, si a mí me hubiesen dado una instrucción, parte de nuevo, porque no se te escucha, ahí siempre llega a ser mi problema, ¿ya? Pero eso era el libreto, por eso no le quise meter mucha mano en el libreto, para que de a poquito se fueran dando cuenta de cómo trabajarlo en vivo, ¿ya? Se fueron saludando, después se fueron distendiendo, después se fueron sonriendo, se fueron relajando y se fueron dando cuenta que funcionaba, y sonaba como la radio, y las cuñas estaban, había que tenerlas, el desfase lógico. Hay que recordarle a los compañeros que María José está en el sur de Chile, recuérdame, María José. En Yanquihue. En Yanquihue, Javier está en Colchane, Felipe está con problemas de señal de repente, la Andrea está en otro lado, el productor tuvo un problema personal bastante complejo, pero aquí estuvo hoy día en el noticiero. Y yo los quiero dejar con una sola reflexión, ¿ya? Con lo que dijo Andrea al final, lo pasamos bien. Yo lo paso bien en la radio, y cuando lo dejo de pasar bien, normalmente me voy de esa radio. Cuando me dejo de reír, cuando me dejo de cantar, cuando dejo de ser feliz en la radio, eso no funciona. Yo hoy día lo pasé bien, estuve feliz, estuve contento, me reí, sentía las gotas de transpiración de ustedes, así que bien, muy bien. ¿Ya? Vamos a tratar de que María José me mande el audio de esas partes que mande su libreto para después montarlo mejor, porque es de todas sus partes, María José. Se escuchó bajo. Claro, lo que pasa es que era un tema como de señal, como que cuando ella hablaba, la señal de a poquito iba entrando y después se escuchaba.
Pero ¿cómo vamos a controlar? O sea, tenemos que llamar a Movistar, no sé qué señal tiene Agom, no sé qué tiene ella. ¿Ah? Ese es el problema que escapa de nuestras manos. Entonces, pues, para el producto final, le voy a pedir que me lo envíe, todas sus partes, y listo, y las corregimos. Felipe, también podemos corregir, si me manda tus partes, porque también habían algunos pequeñitos, pero solo las patas. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? Ahora entendieron lo que era una pata, y ahora entendieron que el conductor, si se sale del libreto, yo tengo que estar atento porque le tengo que responder. Por eso hay que tener cuidado cuando están grabadas las cuñas, para no saludar a la persona, sino que decir lo que está escrito porque está grabado. Todo eso es práctica, todo esto es enseñanza. Y por eso de ahora en adelante ustedes se van a dar cuenta en la radio y en la televisión cuando hay un periodista en práctica al aire. Porque no pasan por esta experiencia, yo creo. Yo simplemente pienso que no pasan por esta experiencia. Claro. Chiquillos, los felicito. La tarea para la próxima semana es que se contacten conmigo para quienes necesiten nivelación. ¿Ya? Casi todos están con nota, pero hay compañeros que están más atrasados. ¿Ya? Esta semana dediquémosla a nivelarnos para que la otra semana, como la universidad me pide, suba la primera nota. Todas súper buenas las notas, no hay ningún, pero necesito yo validarlo, ¿cierto? ¿Cierto? Si el jefe de carrera me pregunta, oye, este compañero cómo va, este estudiante cómo va, qué ha progresado, tengo que validarlo, ¿no? Y quiero, y de verdad que el temor de algunos profesores como yo, medio aprensivo, ¿quién te hizo radio? Que no cacháis nada. Preguntan. Sí, quiero que ojalá no les pregunten ese día no llegue, por favor. ¿Ya? Entonces, esta semana de nivelación, por favor, los que tengan todas sus notas, que tengan dudas, tengo todas mis notas, yo les contesto por WhatsApp, los que deben harto, los que les he dicho a Adobe, mejoremos un poquito, también. Toda esta semana hasta el otro lunes, ¿ya? Y vamos a volver un poquito al comienzo de las clases para ver públicos, porque tenemos que ver medios de comunicación, marcos teóricos, para que cuando nuestro trabajo final lo podamos resolver, tengamos una estructura básica como para poder hacer un producto final concreto, completo, con todo lo que hemos aprendido y adquirido en este ramo. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, los dejo descansar. Parece que siempre nos estamos hasta las 7:30 y ustedes estuvimos hasta las 8. ¿No? Bueno. Gracias, cuídense, profe. espero, Muchas gracias. por favor, la comunicación es súper importante. Si alguien tiene un problema, comuníquense, porque yo no puedo adivinar lo que le está pasando. Son días difíciles, cuídense, salud primero y lo demás lo arreglamos en el camino, ¿vale? Gracias, profe. Muchas gracias, cuídense. Felices. Chao, chao. Que estén bien. Chao, que les vaya bien. Chao. Gracias por todo, profe. Gracias, profe.